Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero 24 horas, edición central. Ya estamos en viernes, pero antes vamos a revisar la información más importante de la jornada. Jaime. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Carolina, amigos en todo el país. Nosotros ya estamos dispuestos para brindarles las informaciones. Así es, en casa pónganse cómodos, iniciamos con nuestros titulares. La bancada de Comunidad Ciudadana niega que se aprobara el crédito de la CAF, asegura que hubo fraude electrónico en la votación. Facción Evista presenta denuncia penal contra Verónica Chalco por supuesta manipulación de votos electrónicos. El presidente del Estado acusa a la oposición y a la facción evista de boicotear obras en la Asamblea Legislativa, lamenta agresión a asambleísta de Pollera. El Banco Unión y el banco más grande de China inician intercambio financiero. Se podrán realizar operaciones directas de bolivianos a yuanes. La Federación de Empresarios Privados de La Paz rechaza la propuesta de incrementar el salario mínimo nacional un 8% y el haber básico un 7%. Piden una negociación tripartita. El ministro de Gobierno pone en duda el traslado de Camacho a Santa Cruz. El Viceministerio de Defensa Civil reporta 67 municipios afectados por inundaciones y 40 fallecidos a causa de las lluvias en el país. En el ámbito internacional, Netanyahu busca mantener el control israelí sobre Gaza con su nuevo plan de posguerra. Esa cuestión llamada salario. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín, a través de Palenque TV. La Central Obrera Boliviana presentó este jueves 22 de abril al presidente Luis Arce su pliego único petitorio 2024, que plantea un incremento del 8% al salario mínimo nacional y al 7% al básico. A diferencia de 2023, esta proposición llega en febrero y no en marzo como sucedió en la gestión pasada. También, a diferencia del año anterior, el porcentaje solicitado es menor. En marzo de 2023, la Central Obrera Boliviana presentó un pliego petitorio en el que solicitaba un incremento del 10%, tanto en el salario básico como en el salario mínimo nacional. Lo que no ha cambiado para nada es el rechazo del sector empresarial, tanto de dueños de medianas y pequeñas empresas como las grandes. Lo que tampoco varía es que una vez que se conoce el alza oficialmente dispuesta por el gobierno, las aguas vuelven a calmarse. En ese marco, el 1 de mayo, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 4928 que determina un incremento del 5% al salario mínimo nacional para el sector público y privado, y con esta medida, el salario mínimo subió de 2.250 bolivianos a 2.362. De igual forma, se dispuso un aumento del 3% al haber básico. El incremento salarial habitualmente se calcula en función a la inflación. Bolivia terminó 2023 con una inflación acumulada del 2,12%, menor a la registrada en 2022, cuando alcanzó al 3,12%. Bajo ese tipo de parámetros, ¿qué tipo de aumento salarial podemos esperar? En promedio, los incrementos salariales en Bolivia fueron del 5% hasta 2014. En el periodo 2015-2017 fue en promedio del 11%, cuando subió de 1.440 bolivianos a 2.000. Posterior a ello, fue decreciendo. En 2020 no hubo aumento salarial y en 2022 fue del 4%, subiendo de 2.114 a 2.250. El CEDLA, organismo encargado de analizar este tipo de factores, concluye que el salario mínimo nacional no es suficiente para vivir bien. Otro dato interesante es que el 100% de los trabajadores llegan a ser un poco más de 6 millones de personas y que el incremento salarial solo llega a un 15%, o sea, a 900.000 personas. El resto es parte del sector informal que se dedica al comercio, la agronomía y otras actividades.
Si comparamos a Bolivia con el resto de países latinoamericanos, entre 17 países, Bolivia está en el puesto 11. Los países con más altos salarios mínimos son Costa Rica con $622, Uruguay 535 y Chile con $497. En dólares, el salario mínimo nacional de Bolivia es de 325. Está por encima de Colombia, 247, República Dominicana, 203 y Venezuela, que apenas llega a los $7. Uno de los principales factores de la desigualdad en los salarios mínimos de América Latina es la informalidad laboral. A partir de ahora, entonces, se abre un proceso, lo vamos a poner entre comillas, de negociación, si es que no existe ya un acuerdo previo entre gobierno y Central Obrera Boliviana. La duda va a estar pendiente ahí porque vamos a tener que esperar hasta el 1 de mayo para conocer en definitiva el alza salarial. Ese es el contexto que faltaba. Vamos a iniciar hablando de temas políticos. Revisemos lo que pasó ayer precisamente en la sesión de la Asamblea. La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Chalco, explicó que con el voto de desempate se aprobó el proyecto de ley 069, un crédito que beneficia a Cochabamba. Bueno, para votación en grande estaban 92 diputados, ¿ya? Emitieron sus votos sí 51, no 40, ¿ya? En detalle estaban presentes los diputados 103, pero sí emitieron 51 votos y no también 51 votos. En ese sentido, el artículo 108 me ampara para votar solo en caso de empate. En esa votación en detalle hubo un empate de 51 votos a favor contra 51 votos en contra. Voté a favor de ley escuchando las demandas del pueblo que pide la aprobación de estos créditos que ayudan al crecimiento de Bolivia. Pero ustedes luego han visto, pues los diputados, algunos estaban durmiendo, algunos estaban tomando su café, algunos diputados estaban charlando. En ese sentido creo que no lo han emitido. La siguiente sesión ya está habilitado el diputado presidente Huaytare. Él va a dirigir. Varios títulos de prensa, varias personalidades del mundo político, ¿no es cierto? Analistas, en fin, han calificado como bochornosa la sesión que se ha vivido en las horas precedentes en el Parlamento. Ese es el nivel que nos están mostrando actualmente los políticos en ese estamento de lo que hace a la administración del Estado. Esa es la pregunta que seguramente no están respondiendo. Fíjense ustedes que el discurso va en que yo te echo más daño en función a que no se han aprobado estas cuestiones. Es de lamentar, porque no olvidemos también que esos créditos en realidad van a ir a favor de la población, es decir, ¿de qué estamos hablando? Ahora, el propio Carlos Mesa ha salido a la palestra pública a señalar que este crédito de la CAF, que a golpes y patadas se habría aprobado, y lo ponemos en condicional, pues no ha tenido o no va a surtir todavía efecto legal. Veamos. Originó y que se consumó el voto electrónico, claramente los votos no han logrado la mayoría absoluta, y a pesar de ello el movimiento al socialismo a través de la presidencia y de la secretaría han dado como si este proyecto, han declarado como si este proyecto hubiese sido aprobado. Tanto en la estación en grande como en la estación en detalle, el movimiento al socialismo no ha logrado la mayoría absoluta de los votos. Lo dicen los números, de manera clara, de manera objetiva. Por lo tanto, para Comunidad Ciudadana, este es un voto legalmente rechazado, que no puede volver a ser considerado sino en la próxima legislatura. Queremos denunciar al país, a la ciudadanía, a las bolivianas y bolivianos, que el MAS hoy en esta sesión ha gestado y ha ejecutado y ha aplicado un nuevo fraude, un fraude informático
un fraude que ha pretendido desconocer la voluntad mayoritaria de los miembros presentes en esta sesión y en el hemiciclo. Pero al parecer no se habría aprobado porque habría sido manipulado, ¿no es cierto?, el voto, sobre todo los votos electrónicos. Pues bien, los evistas han decidido denunciar penalmente a Verónica Chalco por una supuesta manipulación en los votos electrónicos. Se ha pedido de que se pueda modificar el orden del día para que de una vez por todas podamos tratar la ley o el proyecto de ley 073 y 075 y posteriormente todos los proyectos que corresponden a los préstamos internacionales. Pero sin embargo, ha sido tanto la terquedad de la señora Presidente de no querer modificar en estación en detalle. Se llegó a una votación de 51 por el afirmativo y 51 por lo negativo. En ese sentido, tampoco se aprobó en detalle. En este sentido, han sido engañados nuestras hermanas y hermanos. A pesar de esto, han tenido que forzar y ahora estamos alistando ya toda esta denuncia ante la presidencia de la Cámara de Diputados. Además, una denuncia penal por manipular el sistema electrónico de votación. Entonces eso es lo que va a corresponder ahora y queremos decir ante el pueblo boliviano, ante todos los hermanos, el proyecto de ley en tratamiento no ha sido aprobado. Bueno, y entre damas, entre mujeres, se agarraron a golpes ayer. Las imágenes revelan esta situación que se ha producido. Hubo lesionados y ahora habrán procesos judiciales según se ha anticipado, ¿no es cierto? Quienes se sienten víctimas por ahora señalan que a sus agresoras, en este caso, las van a denunciar penalmente. Presenciado acá en la Fiscalía para formalizar la denuncia contra la diputada Gloria Calizaya por los hechos de agresión que han sucedido el día de ayer, como pueden observar en mi persona. Me ha personado el día de ayer al IDIF y el médico forense me ha hecho un análisis, para lo cual ha certificado que tengo 5 días de licencia de baja médica por las agresiones que he sufrido con esta diputada. Lo que yo quiero es sentar un precedente, ya que no hay una comisión de ética en la Asamblea Legislativa, es que estoy haciendo esta denuncia penal contra esta diputada, porque no he sido la única diputada agredida el día de ayer. Han sido 4 o más diputados agredidos por esta diputada en una sola sesión. Van 3 años de gestión en los que esta diputada está constantemente involucrada en actos de violencia. Que me haga, no me va a hacer tener miedo con un proceso, que me lo haga, si tiene pruebas suficientes, que lo haga. Entonces yo creo que el pueblo boliviano ha visto, las redes están ahí, yo creo. Estoy viendo entonces, pues si soy culpable, si yo he ido a su curul, yo me estoy moviendo de mi curul a su curul, pues soy culpable. Ella se siente atrás, nunca más debía de venir a agredir a la diputada Chalco. Y sobre esta sesión ha hablado el presidente del Estado, Luis Arce. Escuchemos lo que decía. Estos asambleístas lo demostraron ayer bochornosamente, agrediendo a nuestras hermanas de Pollera en su propia lógica racista y discriminadora que los ha caracterizado. Lamentamos que ese tipo de hechos haya pasado, pero es gente del pueblo que defiende obras para el pueblo boliviano, nuestra gente de Pollera, nuestra gente humilde que quiere obras, hermanas, hermanos, y que tiene que soportar esas agresiones físicas de esos asambleístas de derecha que lo único que quieren es oprimir al pueblo boliviano. Y estamos seguros que la respuesta del pueblo boliviano va a ser contundente y calificadora contra esos malos asambleístas, legisladores, hermanas, hermanos. Y en torno a las elecciones judiciales, el secretario técnico de la Comisión de Constitución informó que ya se envió notas a los 9 colegios departamentales de abogados y otros sectores para que ellos sean veedores en este proceso.
La ley 1549 y veedores nacionales e internacionales, y por procedimiento ya se ha cursado las notas respectivas tanto a los 9 colegios departamentales de abogados y se ha hecho una publicación también a las páginas de la Asamblea Legislativa invitando a todas las organizaciones sociales o cualquier organización de cualquier naturaleza para que pueda ser parte de este proceso. Y en la parte internacional, por procedimiento se han mandado las notas a la vicepresidencia y a través del conducto regular y la diplomacia se han cursado las notas a la Organización de Naciones Unidas y a la OEA. Va a llevar un tiempo, ¿no? Porque hay que tomar dos conceptos aquí. Uno es de lo que hacer los 20 días de la presentación, ahí no, pero sí seguramente ya nos han llegado cartas para que quieran ser partes del proceso en cuanto va a ser a la valoración de los méritos en lo que es los currículos, ¿no? Los comunes, requisitos comunes y específicos. Vamos a una pausa y luego temas económico-financieros con estas iniciativas que ya se dan a nivel de la banca. Así es, queridos amigos, aguárdenos, ya retornamos.